Muy buenas tardes, Dios te bendiga, la paz y la misericordia del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre todos los tuyos. Que el Eterno te continúe bendiciendo de una manera muy especial. Estamos en su devocional Háblame Señor, un espacio de Iglesia Cristiana de Espada Cortante. Y cada vez que el Señor nos permite salir al aire, su pastor y amigo José Yepe, que les saluda, les bendice y le da toda la gloria al Señor por permitirme una vez más poder entrar hasta la comodidad de su hogar. Que el Eterno te continúe bendiciendo 1000 veces más de lo que lo ha hecho. Que el Eterno traiga ricas y abundantes bendiciones sobre tu vida. Estamos cerrando una semana, gloria al Señor, muy hermosa, especial, a pesar de las luchas, las pruebas y las dificultades. El Señor ha sido bueno para con nosotros, nos ha bendecido y ha traído un tiempo muy hermoso para nuestras vidas. Oramos para comenzar en esta hermosa tarde, este cierre de este tema de deberes cristianos, parte 4, para cerrar en esta hora hermosa, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial, la paz del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, y que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad, en esta hora de la tarde nos presentamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, eres un Dios eterno, eres un Dios maravilloso y eres un Dios todopoderoso, Señor. Hoy agradecemos la oportunidad que nos das de poder salir al aire, de poder bendecir la vida de nuestros hermanos aquí en Colombia, Barranquilla, Colombia, y a los hermanos que se conectan de cualquier parte del mundo a través de la internet. Bendecimos sus casas, bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias de una manera muy especial. Deseamos que el Eterno les bendiga, les guarde, les ayude, les sustente, les fortalezca, les hable. Señor, les ministre de una manera muy especial. Gracias te damos en esta tarde. Presentamos la vida de nuestros amigos y hermanos que se encuentran hoy en quebrantos de salud por algunas circunstancias de la vida. Tú eres Jehová Rafa, tú en la cruz del Calvario te llevaste nuestras enfermedades. Y nosotros en esta hermosa tarde declaramos sanidad sobre la vida de nuestra hermana Luz Helena Pineda. Declaramos la llaga de Cristo en la vida de nuestra hermana Santo. Declaramos la llaga de Cristo, bendita sea la gloria del Señor, ahí en la vida de nuestra hermana Nuri Jiménez, en la vida de nuestra hermana Nidia Pacheco, Lidia Acosta, Señor. Enviamos palabra de sanidad ahí sobre la vida de la pastora Marina Bustamante, de la pastora Teresa Acosta, de mi amigo y hermano Giovanni Reales. Enviamos palabra de sanidad sobre la vida de la nieta de nuestra hermana Amira, gloria al Señor, sobre la sobrina de nuestra hermana Ilse Bayuelo, sobre la mamá de nuestra hermana Liliana Padilla, sobre la vida de nuestra hermana Fela, nuestra hermana Luzma, bendita sea la gloria del Señor, los papás de nuestra hermana Liliana Carreño, el papá del hermano Carlos Vargas, la vida del hermano Carlos Vargas, la salud del hermano Isaí, el hijo de nuestra hermana Liliana. Enviamos palabra de sanidad sobre la vida de Patricia Pérez, la llaga de Cristo y sanidad de ella, ahí donde se encuentra internada en esa UCI, donde se encuentre. Enviamos palabra de sanidad, el poder vivificador, toda isquemia desaparece por el poder de tu palabra, declarando que tú eres el Dios de poder, el Dios de milagro, el Dios de honra. Enviamos palabra ahí sobre la vida de mi mamá, sanidad, sobre la vida de mi hermana Rocío, sobre la vida de Luis, Señor, Noquelme, sobre la vida de mi hermano Manuel, sus rodillas, sobre la vida de mi hermano José María, todo problema de diabetes, la vida de Rose, su hermana Francisca, ahí en Guatemala con problemas de diabetes. Declaramos la llaga de Cristo por el poder vivificador de Dios. Enviamos palabra de sanidad sobre sus vidas, declarando que tú eres nuestro médico por excelencia, Dios. Y así la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que se conectan, la vida de Mariana, su embarazo, su estado de embarazo. Padre, toma todo control, dominio, todas las cosas. Padre, abre una puerta ahí donde el que la necesita, ahí el que está viviendo un problema emocional, sentimental, físico, económico. Tú conoces las vidas, Dios, y tú tienes poder. Y enviamos palabra de sanidad, palabra de liberación en el nombre de Jesús sobre cada uno de los amigos que se conectan, gloria al Señor, aquí en Colombia, ahí en Puerto Colombia, ahí en el barrio La Manga, Dios Señor, la vida ahí en la vida de los hermanos que viven en La Esmeralda, en Ciudad Modesto, ahí en el Bosque, Señor, Villate, Buena Esperanza, Barrio Monte, Chiquinquirá, Simón Bolívar, Padre, ahí en Cachimbero, gloria al Señor, en Normandía, ahí en Villa Zambrano, ahí en el barrio San Roque, ahí, Señor, en los Cuzules, Dios, Padre, enviamos palabra de sanidad ahí de respaldo y fortaleza, ahí en Villa Angelita, a los hermanos que se conectan,
desde otra parte del mundo, Señor, los hermanos que están ahí en Canadá, en España, en Guatemala, en Nicaragua, en Indiana, Señor, en Chile, en Venezuela, en Bogotá, Padre, en Perú, cada uno de los amigos y hermanos en Guatemala que se conectan por la internet, Señor, declaramos la llaga de Cristo, respaldo poderoso para sus vidas, Padre, milagros en el nombre de Jesús. Gracias. Y a ti, Espíritu Santo, te decimos bienvenido a este tiempo, bienvenido a este tiempo. Gracias por este momento. Quédate con nosotros, háblanos, exhórtanos, edifícanos, consuélanos, dirígenos, guíanos en esta hermosa tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Enviamos palabras de sanidad y respaldo y fortaleza sobre la vida de nuestra hermana Luz Eneida Alicia, ahí, Señor, donde ella se encuentra. Padre, bendice su vida, su casa, su hogar, su familia, Señor, la vida de Brian Arrieta, que está conectado ahí. Enviamos palabra también sobre su casa, sobre su hogar, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su mamá, sobre sus hermanos, sobre su trabajo, sobre todo lo que él hace, sobre la vida de nuestra hermana Neila Guerrero. Gloria al Señor, que la extrañamos esta mañana en el ayuno. Bendecimos su vida, bendecimos su casa, su hogar, su familia, su nieta, su esposo, sus hijos. Y declaramos, Dios, que tú esta noche le das una palabra poderosa para este viernes de poder, donde tu palabra puede impactar las vidas en el servicio esta noche en la iglesia. Bendecimos su vida y bendecimos su casa en el poderoso nombre de Jesucristo. También palabra de sanidad ahí sobre la vida de nuestra nieta Avi Valentina, para que tu mano poderosa y tu llaga poderosa sea sobre su vida, sanándola de toda virosis, todo resfriado, toda gripe, todo malestar. Declaramos su vida bendecida en el nombre de Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bendiciones a todos los que están conectados. Que la paz y la misericordia del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus casas. Desde Barranquilla, Colombia, hoy viernes, gloria al Señor, 4, casi 5 de la tarde. Bendita sea la gloria del Señor. Hoy viernes 28 de octubre, bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, bendecimos su familia, y recordarle que estamos compartiendo un tema, que ya estamos culminando, estamos estudiando un tema que se llama deberes cristianos, una palabra para los creyentes, para los cristianos, bautizados, cada uno de aquellos que amamos la palabra y estudiamos la palabra, y que como cristianos estamos llamados a mostrar nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestro comportamiento a la luz de la palabra, Señor. Así que prepárese, y usted que está ahí, que se conecta, que no es cristiano, que... Padre, gracias. Tú eres un Dios de milagro, de poder, de unción. Como le estaba diciendo, estamos compartiendo un tema que se llama deberes cristianos, parte 1, que tiene que ver qué necesito yo para llevar a cabo estos deberes cristianos. La parte 2, que está en Romanos 12, capítulo 9, que habla sobre que nuestro amor hacia los demás, mi deber como cristiano, es que nuestro amor sea sin fingimiento. Tiene que ser un amor verdadero, transparente, genuino. La segunda parte, la tercera parte, gloria al Señor, de deberes cristianos, tiene que ver con en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y la parte 4 que estamos estudiando, nuestros deberes cristianos en medio de las dificultades. Todo se encuentra en el capítulo 12 del libro de Romanos, y hoy vamos a terminar, Padre, esta cuarta parte de deberes cristianos, para que usted lo pueda tener a la luz de la palabra. Bendita sea la gloria del Señor. Si usted quiere ver todos los temas de nuestra página, de lo que hemos compartido de deberes cristianos esta semana, usted lo encuentra en esta página de Facebook, gloria al Señor, que se llama Iglesia Cristiana Espada Cortante. Hay una manito a la página, usted le puede dar like, y cada vez que nosotros estemos transmitiendo, a usted le va a llegar una notificación. También nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, que se llama ICESI, Iglesia Cristiana Espada Cortante. Y usted ahí donde dice suscribir en letras rojas, usted le da clic, y ahí le sale unas campanitas, dice todas, algunas especificadas, usted le da donde dice todas, para que cuando nosotros subamos o montemos un video, ahí le llegará una notificación que dice que el canal ha montado un video, para que usted lo pueda ver en la comodidad de su casa, ya que de pronto no nos pueda ver en directo por el horario del país donde usted se encuentra. Pero usted entra a la página de Facebook Live, Iglesia Cristiana Espada Cortante, y ahí va a encontrar todos los temas. Deberes cristianos, parte 1, está parte A y parte B. Deberes cristianos, parte 2, está parte A y parte B. Deberes cristianos, parte 3, también está parte A y parte B. Y deberes cristianos cuarto, está parte A, parte B, parte C. Y hoy vamos a compartir la parte D. Romanos capítulo 12, versículo 12 al 13 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos,
practicando la hospitalidad. Ese es mi deber cristiano, lo que la palabra me enseña que yo debo practicar en medio de mis dificultades, ya que este tema número 4 se llama Deberes Cristianos, parte 4, deberes del cristiano en la dificultad. Cuando hablamos de dificultad, hablamos de problemas, de pruebas, de angustia, de situaciones difíciles que no queremos vivir en la casa, en el hogar, en la familia, quizá donde nos encontremos. La Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, mi deber cristiano en medio de toda esta tormenta, de todo este vendaval, de toda esta situación difícil, es que yo, en medio de la dificultad, debo que ser gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración, compartir para las necesidades de los santos, dice la palabra, y practicar la hospitalidad. Y en este capítulo, a manera de un recorder y a manera de un repaso, bendita sea la gloria del Señor. Si usted está conectadito ahí, conéctese, está conectadito, dígame de qué parte del mundo, en qué parte se encuentra para saludarle, bendita sea la gloria del Señor. Y también dígame un amén, gloria a Dios, que usted me está escuchando bien, que se oye bien, gloria al Señor, porque por la internet a veces tenemos la interferencia. Entonces, ese es mi deber cristiano de cómo yo debo afrontar las dificultades. ¿Cuál es mi deber cristiano? ¿Qué es lo que enseña la palabra? Que en medio de la dificultad, de la prueba, de la angustia, de la circunstancia difícil, yo debo ser una persona que debo tener una actitud de gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartir para la necesidad de los santos y practicar la hospitalidad. En estas 4 partes que le he enseñado, de esta parte número 4, A, B, C, D, usted ya se debe saber ese versículo de Romanos capítulo 9, versículo 12 al 13, porque se lo he enseñado y se lo he repetido en cada charla, se lo repito hasta 10 veces. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos y practicar la hospitalidad. También les enseñé en este pasaje que muchas veces nosotros los cristianos, la Biblia nos enseña la manera incorrecta a la luz de la Biblia, cómo nosotros los cristianos afrontamos las dificultades. Y una de las cosas que le enseñé es que nos quejamos, murmuramos y queremos volver atrás, como lo vemos en el libro de Números, capítulo 14, 1-3, donde dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presas del enemigo? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mire, queja, murmuración, tribulación y el deseo de querer volver atrás. Dios le bendiga a mi hermana Liliana, que está llegando a la transmisión. Esa es una manera incorrecta a la luz de la palabra, que nos enseña cómo el creyente no debe afrontar la prueba y las dificultades, ni quejándose, ni murmurando, ni queriendo volver atrás. La manera correcta es orar, gozosos, sufridos, constantes en la oración, practicando la hospitalidad, compartiendo para la necesidad de los santos. Otro ejemplo de cómo no debemos manejar las pruebas y las tribulaciones, dice: no aplicando los consejos que le dimos a otras personas cuando ellos estuvieron en la misma situación que nosotros estamos viviendo hoy. Cuando nosotros no somos los que estamos viviendo la prueba o la dificultad, somos fáciles para decirle a la gente lo que se debe hacer. Pero cuando somos nosotros los que estamos viviendo el problema, bendita sea la gloria del Señor, quizás muchas veces no aplicamos en nuestra vida el mismo consejo que le damos a otras personas. Y eso lo encontramos en el libro de Job, capítulo 4, versículo 3 al 5, que dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban sus rodillas que caían. Tremendo era Job con esas palabras de consuelo. Pero el versículo 5 dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado el mal ante ti, te turbas. O sea, somos una cosa cuando damos un consejo y somos otra cosa cuando somos nosotros los que estamos viviendo el consejo. ¿Qué otra manera incorrecta de afrontar las pruebas y dificultades enseña la palabra? Tomando decisiones desastrosas, haciendo locuras, y después se enoja contra Dios cuando las cosas no salen mal. Cuando viene la prueba y cuando viene la dificultad, en vez de orar, ayunar, ser gozosos, esperar, ser sufridos, compartir para la necesidad de los santos, practicar la hospitalidad, en vez de hacer lo que verdaderamente enseña la palabra, hacemos unas locuras y hacemos unas cosas y después nos enojamos con Dios. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita.
Esa es la manera incorrecta de no afrontar las pruebas. La manera correcta, mi deber cristiano de afrontar las pruebas y las dificultades, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartir para la necesidad de los santos, bendita sea la gloria del Señor, y practicar la hospitalidad. Así que mi primer deber cristiano es gozosos en la esperanza. Yo debo estar gozoso en la esperanza. Es lo que Dios manda, no a quejarme, no a murmurar, no a querer volver atrás, no practicar los consejos que le dimos a otros y tomar decisiones a la ligera. No, aquí hay que gozosos, sufridos, constantes, compartiendo y practicando. Eso es lo que enseña la palabra. Ese es mi deber cristiano. Entiendo que al nivel espiritual que tú tengas o que otra persona tenga, hará cosas incorrectas, otros orarán, otros ayunarán, pero Dios nos manda a la luz de la palabra cómo debemos nosotros afrontarla. Y lo primero que enseña el versículo es gozosos en la esperanza. Y el concepto de esperar, de gozosos en la esperanza, tiene que ver con la palabra esperar, porque la esperanza va a aparecer en el momento que nosotros menos piensen y va a cambiar la realidad que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿cómo puedo yo tener gozo, Merlin? ¿Cómo puedo tener yo gozo? ¿Cómo puedo tener yo gozo, gloria al Señor, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad? ¿Cómo puedo yo tener gozo? Uno, confiando que Dios estará con nosotros a pesar de las dificultades. Segundo, comprendiendo que Dios tiene el control de todo y que nada se escapa de su control. Que quede claro eso. Tercero, confiando que Dios tiene el control y está cercano a los quebrantados de corazón. Cuarto, recordando siempre que Dios llega a tiempo y en el momento oportuno. Esa es la manera de yo estar gozosos en la esperanza. ¿Cómo yo mantengo el gozo en la esperanza? Confiando en Dios. ¿Cómo yo mantengo el gozo en la esperanza? Comprendiendo que Dios tiene el control. ¿Cómo mantengo yo el gozo en la esperanza y en la palabra? Confiando que Dios está cerca de un corazón quebrantado. ¿Cómo mantengo yo el gozo? Bendita sea la gloria del Señor. Recordando que Dios siempre llega a tiempo y Él es perfecto. Lo segundo que enseñamos ayer es que debemos ser sufridos en la tribulación, que es lo que dice el versículo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Cuando habla de sufrido, no quiere decir que la persona toma la posición de víctima, de porque a mí, si yo soy tan bueno, ¿por qué me tiene que pasar esto? Si yo no le he hecho mal a nadie, si yo no, Jesucristo no le hizo mal a nadie y murió como el peor criminal que hay sobre la tierra, como el peor criminal que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él aprendió a lo que vino y entendía que él debía morir de esa manera. Tú y yo, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no dijo, es que esto me está pasando porque soy buena gente o porque soy mala persona. No. Tú y yo en ningún momento debemos entender que nuestro proceso de prueba o de dificultad o de lo que estemos viviendo es porque me está pasando porque soy malo. No, a los buenos también les pasan cosas buenas. A los malos también les pasan cosas buenas y a los buenos también les pasan cosas malas. Aquí usted tiene que entender que debo aprender a ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero no tomar una posición de víctima y que a mí no se me puede pasar por alto que es normal que yo tenga que pasar esos problemas y esas dificultades. Así que lo que enseñamos ayer es que no es algo extraño en la vida de cristiano tener pruebas, que nuestro Señor Jesucristo dejó claro que en el mundo tendríamos aflicciones. Eso lo enseñé ayer. También enseñé qué significa ser una persona sufrida en la tribulación. Significa resistir, significa soportar con paciencia, y que si queremos ver la diferencia en medio de las dificultades y en medio de los obstáculos y en medio de las pruebas, tenemos que aprender a vivir, a enfrentar, a soportar las tribulaciones confiando, teniendo gozo y siendo sufrido en medio del proceso que tenemos que estar allá. En cuanto al sufrimiento, le enseñé ayer que el sufrimiento nos permite ser partícipes de los sufrimientos de Cristo por amor a cada uno de nosotros. El sufrimiento tiene un gran poder transformador y es de restauración para nuestras vidas. Eso lo enseñé ayer, lo puede mirar completico en la página de ayer. El sufrimiento nos permite experimentar el poder de Dios y el consuelo para nuestras vidas, para poder consolar a otros. Así como Dios nos consuela a nosotros, así nosotros con la consolación que Dios nos dio podemos consolar a otra persona. Ahí le he enseñado esas dos cosas. ¿Qué le he enseñado? Que debemos de ser sufridos, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. El tercer punto que voy a compartir hoy, que es el tema de hoy, dice que debemos ser constantes en la oración. Sufridos
¿Cómo mantengo yo a tener gozo en medio de la esperanza? Confiando que llega a tiempo, que Él tiene el control, que Él va a hacer algo grande para mí. ¿Cómo aprendo yo a ser sufrido en la esperanza? Hermoso saber que yo tengo que decirle al Señor, gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que me has enseñado. No me merezco esto, o sí me lo merezco. No, eso lo sabrá el Señor. Es un proceso, es una forma de Dios obrar en nuestra vida, madurez, crecimiento, templanza, tantas cosas. Entonces, yo debo darle gracias al Señor. También nos manda este versículo como deber cristiano, en medio de la dificultad, que yo debo ser una persona constante en la oración. Y por eso, como no tenemos una vida constante en la oración, no sabemos tener gozo en medio de la esperanza. No sabemos a sufrir en medio de la tribulación. Porque la oración nos ayuda a tener ese contacto con el Señor. Cuando oramos aprendemos a descansar en los brazos del Señor. Cuando oramos aprendemos a hablar con el Señor y a decirle al Señor cómo nos sentimos. Que el Señor bendiga la vida de nuestra hermana Liliana Carreño y la vida de nuestra hermana Vilma de la O, que está ahí. Entonces la palabra del Señor dice, gozosos en la esperanza, que ya se lo expliqué, sufridos en la tribulación, que ya se lo expliqué, y hoy le voy a explicar constantes en la oración. ¿Cómo podemos ver y comprender este día? La oración constante no es una opción en el tiempo de tribulación, sino un deber de todo cristiano, orar constantemente. ¿Por qué muchas personas no avanzan? ¿Por qué muchas personas decaen en medio de la prueba? ¿Por qué muchas personas cuando llega la prueba se van al mundo, se van al licor, se van a la droga, se van a la prostitución, se pierden nuevamente? Porque no miran la oración como un deber, sino lo miran como una opción. Quizás sí, de pronto no, hoy sí, mañana no. Mire, a mí me pasa muchas veces con el devocional. Acabo de llegar. Mi hermana se enfermó. Esta semana mi hermana está enferma. Es la que ayuda a mi mamá en el restaurante. Y yo salgo de los ayunos a ayudar a mi mamá. Y ella estaba con mi esposa ayudando a mi mamá. Me lavé una platera esta semana que usted no se imagina. Colaborándole y ayudando a mi mamá. Y yo puedo llegar acá y me puedo acostar a descansar. Pero yo siento un deber, una responsabilidad de sentarme aquí a compartir este devocional con ustedes, porque sé que ustedes están allá al otro lado, quizás pasando luchas, pruebas, dificultades, como también yo las paso, pero que a través de este tiempo de devocional usted puede tener un contacto con la palabra. Quizás se le hace difícil congregarse porque su iglesia le queda lejos, los que están allá en Guatemala, en Nicaragua, en Indiana, en Panamá, en Chile, donde se encuentre usted. Y yo siento una necesidad, yo me puedo quedar acostado, pero yo siento una necesidad de compartir esta palabra con usted, porque usted de una u otra manera se está nutriendo, está aprendiendo, está creciendo, y usted se alimenta a través de la palabra, y yo lo veo como una responsabilidad. Así pasa con la oración. Si yo quiero orar, oro. Si no quiero orar, no oro. Si yo quiero transmitir el devocional, lo transmito, y si no quiero, pues no lo transmito. A mí nadie me está exigiendo que lo haga, me están pagando un sueldo para hacerlo. No, es una obligación que yo me he impuesto, compartir este devocional con ustedes, compartir esta palabra con ustedes cada día. Y el día que no salgo al aire de lunes a viernes es porque en realidad estoy haciendo una diligencia, porque estoy dando una consejería, o estoy haciendo una vuelta con mi esposa o alguna cosa de la iglesia, porque en realidad no he podido salir al aire. Pero siempre y cuando esté de mi parte salir al aire, aunque esté cansado, aunque esté enfermo, lo que sea, es como una responsabilidad que yo me he impuesto. La Biblia dice aquí que el deber mío como cristiano es estar gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Como podemos ver y comprender en este día, la oración, escuche esto, porque la gente habla de la oración pero no ora. La gente habla de la oración porque si yo oro, la Biblia dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Si yo sé que cuando yo oro, mi Dios, el Todopoderoso, el que no ha perdido una batalla, el dador de la vida, el que tiene los recursos ilimitados para soltar sobre mi vida, para bendecir mi casa, para romper una cadena, para romper un yugo, para romper una esclavitud, para libertar a una persona, si yo sé que la Biblia me está diciendo que yo debo entrar a mi aposento, cerrar la puerta,
orar en secreto, porque mi Dios me va a recompensar en público. La verdad, yo no entiendo por qué no se ora, por qué no hay una vida constante en la oración, por qué hay una vida de desesperanza, de amargura, de apatía, de desánimo, de descontento, de murmuración, de rabia, de enojo con Dios, porque Dios no responde. Si la Biblia dice que cerrada la puerta, ore al Padre y que Él está en secreto, y mi Padre que me ve en secreto me va a recompensar en público. Yo lo que tengo que hacer es orar, aunque no vea la respuesta. Yo debo orar y confiar que esa oración que estoy haciendo, Dios la está escuchando. Él va a hacer algo a mi favor, pero yo debo orar, es mi deber orar. El libro de Jeremías, si no estoy mal, 33:3, creo que Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi deber es clamar, mi deber es orar, mi deber es orar, y Dios, su deber es responder. Clama a mí, mi deber, y Él te responderá. El deber de Dios. Yo debo orar, deber tener una vida constante en la oración. ¿Por qué en medio de la prueba? ¿Por qué en medio de la dificultad decaemos? Dejamos de congregarnos, nos desanimamos, nos vamos al mundo, volvemos a tomar, volvemos al alcoholismo, volvemos a la droga, volvemos a todo. Porque en medio de la prueba el desánimo viene. ¿Y por qué viene el desánimo? Porque la oración, que es hablar con Dios, que es contarle a Dios lo que necesito en la prueba que tengo, es mi desfogue, es mi catalizador, es mi ancla. Cuando yo oro, estoy descargando mi vida, llevando toda mi ansiedad, porque Él tiene cuidado de mí. Pero yo no oro. Cuando yo no oro, yo no puedo esperar que Dios responda, que Dios hable, que Dios rompa, que Dios pague una deuda, que Dios coloque una semilla en el vientre de una esposa, en el vientre de una mujer, que Dios me dé la casa, me dé el apartamento. Yo debo orar, sea que Dios responda, sea que Dios no responda. Mi deber es orar. La voluntad de Dios es lo da o no lo da, pero mi deber es orar. Constantes en la oración. Y aquí dice que la oración no es una opción. Si oro bien, si no oro también. No. La oración no es una opción en el tiempo de tribulación. No es una opción. En el tiempo de tribulación es cuando debemos orar, es cuando debemos clamar, es cuando debemos anclar nuestra fe al Señor, es cuando debemos abrir nuestros labios y decirle: Dios, te necesito, ven a mi vida, no puedo más, ayúdame, socórrame, susténtame, haz algo, siento que no puedo más. Y la presencia del Señor vendrá sobre tu vida, el rema de Dios vendrá sobre tu vida, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios, vendrá sobre tu vida, vendrá sobre tu casa, vendrá sobre tu hogar, traerá nuevas fuerzas. Si tú dirás: diga el débil, fuerte soy, vendrá la unción del búfalo sobre tu vida, porque tú estás entrando en esa dimensión de hablar con el que tiene el poder para abrir la puerta, para cerrar la puerta, para sanar al enfermo, para soltar los dineros en el banco, para darte ese crédito hipotecario, para romper las líneas de iniquidad. La oración es el lazo que me une a mí con Dios, y es la manera de escuchar la voz de Dios también, porque mientras oro, la oración es una comunicación, es una relación personal con el Señor. Entonces tú y yo no nos podemos dar el lujo de tener la oración en medio de la prueba, en medio de la dificultad, como una opción. No es una opción, es un deber de todo cristiano orar constantemente, porque mientras oro, la fuerza de Dios, la vida de Dios viene a mi casa, viene a mi vida, viene a mi persona, estimula mi fe, y en medio de la oración recibo la presencia del Señor, el toque del Espíritu de Dios. Comienzo a caminar y llegaré donde otro no llegó, tocaré las puertas que otros no tocaron, se abrirán las puertas que otros no se le abrieron, veré los milagros que a otros no se le vieron, aprenderé a caminar y a confiar en medio del desierto, porque estoy orando constantemente. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, esta tarde te digo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también constantes en la oración. No dice de vez en cuando, alguna vez en la semana, en el mes, no. Constantes en la oración. Qué bueno es Dios. Diga: constante en la oración. Podemos ver en la vida de los hombres de fe, en la Biblia, en la palabra, que en los tiempos de dificultad, vas a saludar. Ven aquí. Mi nieta, suelta la mesa. Hola. ¿Cómo están? Hola. Bendiciones. ¿Les saluda a quién? Avi, Valentina, aleluya. No, así no, haga bien, como una niña de Dios. Avi, Valentina les saluda, aleluya. Gracias, dile, gracias por sus oraciones, dile.
Dile gracias por sus oraciones. Dile, ya me siento mucho mejor. Ya no estoy tosiendo. Dile, estoy sana. Uy. Dile, estoy sana. En el nombre de Jesús. Un saludo para Neila, di. Un saludo para Neila, dile. Un saludo para Liliana. Un saludo para Lisbeth. Espérate. Un saludo para todos. Voy a tumbar el celular. Y para el hermano Cristóbal un saludo también. ¿A quién más? Para Mira. No, bueno, entonces le chao. Una hermana, un saludo para la hermana Lisbeth. Chao. Y para María José y Kiara. Chao, chao. Tírale un besito. Tírale un besito ahí. Bueno, entonces dile chao. Bendiciones. No toques la mesa porque se puede caer el celular. Chao, chao, chao. Agáchate. Ella siempre quiere saludar, así que yo le doy la oportunidad. Así que gracias por sus saludos, gracias por su aprecio a mi nieta, tiene 3 años. Anoche no pudimos dormir. Hasta las 2 de la mañana nos acostamos, estaba enfermita, pero la mano de Dios vino sobre ella. Pudo dormir y hoy está mucho mejor. Gracias por sus oraciones, gracias por estar orando por Abby. Bueno, entonces seguimos. Podemos ver que en la vida de los grandes hombres de Dios, la oración no fue una opción. Fueron hombres de oración constante y que en medio de sus dificultades y en medio de sus pruebas clamaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mi amado hermano, la oración no es una opción en medio de la tribulación. Salió como en rema. La oración no es una opción en medio de la tribulación. Es un deber, orar constantemente. Podemos ver en la vida de David, un hombre de oración, Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Este hombre de Dios, conocido como el cantante, el pastor de los pastores, el gran salmista David, el rey de Israel, gloria al Señor, era un hombre que dependía de la oración y tenía una vida constante en oración. Y los salmos, Primera de Samuel, donde habla de la historia de él, y todos los salmos hablan de la vida de oración del rey David. Aun cuando cometió el error, gloria al Señor, y se acostó con Betsabé, y Natán le dijo que ciertamente el niño moriría, pero que Dios le había perdonado porque él había reconocido su pecado. Cuando se enteró que el niño estaba enfermo, no comió, no se bañó, no se afeitó, se tiró al suelo a orar, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia para que el niño no muriera. Aunque él sabía que el niño no iba a vivir porque ya Dios se lo había dicho, aún él, en medio de que Dios le había dicho que no le iba a dar vida a ese niño, él hizo sus deberes. En medio de su prueba y en medio de su dificultad, oró y clamó a Dios. Cuando se dio cuenta que su niño había muerto, se levantó, se bañó, se afeitó, se cambió, comió. Y los criados le dijeron que por qué hacía eso. Que porque mientras el niño estaba muerto, estaba enfermo, él oraba, y porque ahora que el niño había muerto, él se levantaba, se bañaba, se afeitaba, comía. Él le dijo, ya no puedo hacer nada. Ya él no puede venir a mí, yo voy a él. Pero él hizo los deberes. Y aquí Salmo capítulo 4, apúntalo ahí en su casa, versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo. Y cuando uno dice respóndeme es porque está orando. Tú no le puedes decir a Dios respóndeme cuando tú no oras, cuando no tienes una vida de constante en oración, sino una vida opcional en oración. Oro hoy, pasado mañana, quizás no, al otro mes, cuando tengo un problema, como los bomberos, cuando hay incendio, es que oro. Cuando hay incendio es que oro, y mientras no tengo problema, no oro. Así que tú no le puedes decir al Señor, respóndeme cuando clamo, si no estás orando. Pero si tú oras, porque eres constante en la oración, y tú le dices a Dios, respóndeme cuando clamo, tú verás las misericordias del Señor. Porque este mismo versículo muestra cómo Dios le había respondido a David en otras ocasiones, porque el versículo dice, respóndeme, Salmo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. O sea, él era el que le hacía justicia. Y dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Quiere decir que muchas veces David clamó
en medio de su estrechez, de sus problemas y su dificultad, y Dios ensanchó su camino. O sea que él estaba orando con un fundamento, y por eso dice, respóndeme cuando clamo, porque ya Dios le había respondido en otras ocasiones. Cuando estaba en angustia, tú hiciste ensanchar mi camino. Bendita sea la gloria del Señor. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Eso le dice usted hoy. El Señor le dice a usted, no es una opción, es un deber orar constantemente. A medida que más ores, aprenderás que aunque estés orando, escuche esto, aprenderás que aunque estés orando, bienvenida Mónica Ferreira, que aunque estés orando, tú aprenderás que aunque Dios no responda, tú vas a seguir orando. El problema de la gente es que dice, Señor, aquí estoy, te presento a mi esposa, a mi hijo, sánalo, y como Dios no lo sanó, ya dejó de orar. Pero cuando tú oras, cuando comienzas a orar, comienzas a reclamar los tiempos de oración. Señor, mira que estoy orando. Señor, respóndeme. O sea, como que el Señor dice, si tú oras, yo te respondo. Y es claro, clama a mí, yo te responderé. Pero cuando tú tienes esa vida constante en la oración, tú vas a seguir orando aunque Dios no responda. Tú vas a seguir clamando aunque Dios no haya hecho el milagro. Porque tu estadía y tu permanencia en el Señor no depende de un milagro. Porque nosotros no estamos en el Señor por un milagro. Estamos en el Señor porque un día reconocimos nuestra necesidad de pecado que había en nuestras vidas, y que el único que podía perdonar nuestros pecados se llamaba nuestro Señor Jesucristo, y el único que nos dio el acceso a la eternidad con Cristo se llama Dios, a través de la persona de Jesús, que murió en la cruz del Calvario para darme vida y vida eterna a mí. Por eso yo estoy en los caminos del Señor, porque entendí que el mundo, el pecado, me había destituido de la gloria de Dios. Pero entendí también que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús, Señor nuestro. Yo no estoy en Cristo y permanezco en los caminos del Señor basado en la respuesta de una oración. No. Yo estoy en Cristo porque entendí que soy pecador y que yo solo no me puedo salvar a mí mismo, y que el único medio de salvación se llama Jesucristo, y por eso lo busco. La oración no tiene que ver en mi permanencia con el Señor, porque cuando estaba en el mundo aún no veía respuesta, pero seguía tomando, metiendo droga, perdido en el alcohol, en la prostitución, y no decía nada ni reclamaba nada. Aunque no veía respuesta, yo seguía en el mundo perdido como un perro, perdido. Así que ahora que estoy en Cristo, mi dependencia o mi permanencia en el Señor no lo garantiza una oración respondida. Si Dios responde es porque es su voluntad, y si no responde porque creo que también es su voluntad, y yo tengo que aprender a aceptar la soberanía de Dios. Pero es mi deber, no mi opción, orar. Que Él responda es responsabilidad de Él. Mi deber es orar. Si Él lo hace, aleluya. Y si no lo hace, lloraré, pero gloria al Señor, seguiré orando y seguiré en los caminos del Señor. Es que yo quiero a esa mujer, es que yo quiero a ese hombre, ese es el hombre que Dios me dio, ese es el hombre que Dios, y ese es el hombre, pero resulta que el hombre está casado, el hombre tiene otra mujer. Dios no te va a dar a ti lo que le pertenece a otra persona. Entonces tú no le puedes orar a Dios por algo que Dios no te lo va a dar. Si Dios no te lo da es porque no te va a hacer bien. A eso no garantiza mi permanencia en el Señor. Amén. Escríbame, que los veo calladito esta tarde. Amén. David era un hombre de oración. Segundo, podemos verlo en la vida de Daniel, capítulo 6, versículo 10 al 11, que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres malvados y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Alguien me está escuchando? Daniel oraba 3 veces al día. Abría su ventana y oraba al Padre. Cuando Daniel se enteró del edicto que había sido firmado, y que el que no se arrodillara del sonido de las cosas y la estatua y todas las cosas, lo iban a echar en el foso de los leones. Él escuchó el edicto que había, pero aún así Daniel siguió orando como constantemente lo hacía. ¿Se da cuenta usted? A mí no me interesa si me meten en el horno de fuego, yo voy a seguir orando porque esa es mi relación personal con Dios. Ahí yo debo aprender, bendita sea la gloria del Señor, que mi oración debe ser constante. Y aunque había un problema y había una dificultad,
Daniel siguió orando como lo solía hacer antes. Abrió sus ventanas, bendita sea la gloria del Señor. Oró al Padre, bendita sea la gloria del Señor. Y estos diablos, demonios que estaban por ahí, los sátrapas y todo esto, vieron a Daniel orando y fueron y le dijeron al rey. Ya usted conoce el resto de la historia. Lo metieron al foso de los leones. Dios salvó la vida de Daniel, Dios lo guardó porque el Señor lo declaró inocente delante de las acusaciones de los enemigos. Pero mire el ejemplo que nos da Daniel. En medio de la prueba y en medio de la dificultad, él siguió orando. Que lo iban a meter al foso de los leones, él siguió orando. Él tenía que orar, él siguió orando. Que había un problema, él siguió orando, como lo hacía normalmente. El problema, la prueba, la dificultad no cambió sus rutinas de oración, no cambió sus tiempos de oración. Los problemas y las dificultades no cambiaron ni alteraron el curso de su vida de oración. Él siguió orando como lo hacía, 3 veces al día. 3 veces al día oraba. No importa que me meten, no. El edicto era de muerte al que adore a otro Dios distinto al que la imagen que levantó el diablo del rey Asuero, o como se llamaba el rey en ese momento, el Sazar, algo así. Él dijo, bueno, como yo oro con las puertas abiertas todos los días, y ahora hay un edicto que dice que al que encuentren orando a otro Dios, lo van a meter en el foso de los leones, pues yo voy a seguir orando 3 veces al día, pero esta vez no voy a abrir la ventana para que nadie me vea, para evitar un problema, porque tú sabes, las cuentos, los chismes, no. Él abrió la ventana de par en par y alzó su voz y comenzó a orar y comenzó a clamar a Dios, y a él no le importó si lo veían o no lo veían. En la prueba no modificó su oración. No era una opción para Daniel orar, no era una opción para David orar. Él oró, Daniel oró, David oró, y sus vidas siguieron en medio de la dificultad. El problema de nosotros, los cristianos, los creyentes, que amamos tanto a Dios con nuestras palabras, pero tan pronto llega una prueba, tan pronto llega una dificultad, lo primero que hacemos es dejar de orar, dejar de cantar, dejar de predicar, dejar de congregarnos. Es lo primero que hacemos. Entonces la Biblia nos está enseñando que los grandes hombres de Dios también tuvieron pruebas, también tuvieron dificultad, pero David oró a Dios: respóndeme mi clamor, oye mi oración. Y aquí muestran a un Daniel orando. Tenemos que comprender que la oración es tan importante que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que orar es una necesidad y que debemos hacerlo sin rendirnos, sin desmayar. ¿Está escuchando? Tenemos que comprensión, que la oración es tan importante que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que orar es una necesidad y que debemos hacerlo sin rendirnos, sin desmayar. Pastor, ¿dónde dice eso? Lucas capítulo 18 versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo le pareció? Él les contó una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, sino de orar siempre. Así que mi hermano, constante en oración. Su deber cristiano, basado en la palabra, es que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, la oración no es una opción, es un deber, es una necesidad. Él también le refirió, Lucas 18:1, una parábola sobre la necesidad de orar siempre, no de vez en cuando, siempre, y no desmayar. Concluimos este hermoso tema esta tarde, bendita sea la gloria del Señor, diciendo esta frase: la oración es un deber de todo cristiano, pues por medio de la oración conectamos con el mundo natural. No, mami, me puedes tumbar el celular, mami. Cálmate, me puedes tumbar el celular. La oración es un deber de todo cristiano, pues por medio de la oración conectamos el mundo natural con el mundo sobrenatural de nuestro Dios. ¿Está escuchando? A través de la oración conectamos el mundo natural con el mundo sobrenatural. Bendita sea la gloria del Señor. Marcos capítulo 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Deberes cristianos en medio de la dificultad: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
y constantes en la oración. Amén. Qué bonita palabra, ¿verdad? Yo solo espero que el Señor haya hablado a tu vida. Hoy terminamos en esta tarde así, de esa manera. Bendita sea la gloria del Señor. Y usted no debe olvidar que usted debe mantener el gozo en la esperanza, que debe estar gozosos en la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, la esperanza es nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Cada promesa que hay en nuestra vida nos hace tener gozo, porque sabemos que el Dios que nos ha dado la palabra es poderoso para hacer algo a favor nuestro. Entonces, yo debo ser gozoso en medio de la esperanza. ¿Y cómo tengo gozo? Cuando confío que Dios está con nosotros y a pesar de las dificultades, las circunstancias difíciles, Él me va a ayudar. Comprendiendo que Dios tiene el control de todo y que nada está fuera de los planes y propósitos de Dios. Confiando que nuestro Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Y recordando que siempre que el tiempo de Dios es perfecto y Él nunca llega tarde. Lo segundo, que debemos ser sufridos en la tribulación. ¿Y cómo soy sufrido? Entendiendo que las pruebas y las tribulaciones no son algo extraño en la vida de un cristiano. Es normal. Que nuestro Señor Jesucristo dejó claro que en el mundo tendremos aflicciones, pero confía que Él ha vencido el mundo. Enseñé qué significa ser una persona sufrida en la tribulación, una persona que aprende a resistir, que aprende a soportar con paciencia. Escuche esto, sin quejarse. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos esperar con paciencia? 1. El sufrimiento nos permite ser partícipe de los sufrimientos de Cristo por amor a nosotros. El sufrimiento tiene un gran poder transformador y de restauración. El sufrimiento nos permite experimentar el poder y la consolación de Dios sobre nuestra vida para que nosotros podamos consolar a otras personas. Que debemos ser constantes en la oración. Y la Biblia nos enseña que grandes hombres de Dios, David, Daniel, oraron. Porque el Señor Jesucristo enseñó que la oración es una necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Que cuando oramos, el deber de todo cristiano, por medio de la oración, conecta el mundo natural en el que nosotros vivimos, conecta ese mundo natural con el mundo sobrenatural de Dios. Y cuando ese mundo natural en el que nosotros vivimos, con el mundo sobrenatural de Dios se conectan, ocurre lo que dice Marcos 11:24. Todo lo que pidamos al Padre orando, creed que lo recibiremos y vendrá. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor aumente tu vida de oración y que tú puedas aprender que como deber cristiano debes ser una persona gozosa en la esperanza, sufrida en la tribulación. Pero cuando hablamos de sufrida no estamos hablando de víctima. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué esa bruja se metió conmigo? ¿Y por qué el enemigo? ¿Por qué Satanás? Yo no le he hecho nada a Satanás. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Así que oramos en esta tarde, cumplimos y terminamos en esta hora la parte número 4 y mañana terminamos, en la otra semana comenzamos Deberes Cristianos, parte 5 y parte 6, donde le estaremos enseñando sobre la hospitalidad, sobre lo que es compartir para la necesidad de los santos. Estamos estudiando los deberes cristianos. Y si usted quiere saber un poquito más de los deberes cristianos, váyase al capítulo 12 de Romanos, y ahí usted lo va a encontrar poderosamente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Pero antes hacemos una oración. Padre bueno y amoroso Dios, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. En esta hora de la tarde presentamos nuestra vida a cada uno de los amigos y hermanas y amigos que se conectaron desde Colombia, desde cualquier parte del mundo. Bendita sea la gloria del Señor. Escucharon esta palabra. Yo te pido que aumente su fe. Yo te pido que aumente su vida de oración. Yo te pido que en esta hora, Señor, aumente su gozo. Que aprendan a sufrir en medio de la tribulación, que aprendan a ser personas constantes en la oración, y que la oración no es una opción, es un deber de todo cristiano orar. Que el tiempo que nos pasamos quejándonos y orándole a la gente para que nos resuelvan un problema, deberíamos gastarlo orando a Dios y los problemas se resolverían aún mucho más rápido. Padre, gracias por este tiempo, por este momento. Bendigo tu vida, por la oportunidad que me das de compartir este tema de deberes cristianos, y hoy estamos concluyendo esta parte número 4. Padre, gracias por la fuerza, por la ayuda. Fortalece mi vida, mi garganta. Ayúdanos esta noche el servicio presencial en la iglesia. Llénanos con poder, Padre, en el nombre de Jesús, y la vida de cada hermano que se conectó, que está conectado ahí. Gloria al Señor. La vida de mi hermana Liliana, gloria al Señor. La vida de Neila, gloria al Señor. La vida de Luz Elena Alice,
Alicia, gloria al Señor, y todos los que se han conectado, Vilma y todos los que se han conectado en esta hora de la tarde, bendícelos, guárdalos, ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Acuérdate que si Dios te ha hablado y Dios te ha ministrado a través de este ministerio y tú quieres bendecir la casa del Señor, lo puedes hacer a través de la página de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Ahí encontrarás los medios, cómo lo puedes hacer. Ahí está también mi número de teléfono, 301-284-6868. Y si tú quieres sembrar una ofrenda, traer una semilla a este ministerio para seguir adelante llevando la palabra del Señor, lo puedes hacer y estaremos muy gustosos de orar por ti, orar por tu petición. Ahí a través del canal puedes enviar tu petición, podemos orar por ti o lo puedes hacer interno. Mi nombre es José Eusebio Yepes, Pastor José Eusebio Yepes. Así aparece mi Facebook. Puedes mandar al Messenger, a mi WhatsApp 301-284-6868. Puedes mandar tu petición y yo con mucho gusto estaré orando por ti, por tu casa, por tu familia, y te estaré dando los medios como puedes bendecir esta casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y que nunca olvides que Dios bendice al dador alegre. Mil bendiciones. La página Misericordia del Señor sea sobre ti. Comparte esta predicación, comparte esta página, dale like a la página, hazte parte de esta página, haz parte de la familia Isesi. Dios te bendiga. Mi esposa, la pastora Merly, te manda un saludo, un abrazo en coinonía, y a todos los miembros y líderes de la iglesia, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana en su devocional Háblame Señor, todos los días a las 4:30 horario de Colombia. Que el Señor te bendiga y nunca te olvides que papi está aquí en medio nuestro. Mil bendiciones. Nos vemos en otra oportunidad.